las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Sandra Alfonso y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada Sesión 5, la promoción de la salud mental con un enfoque desde las neurociencias. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, doctor Efraín Butrón Palacio, médico especialista en medicina del trabajo, médico especialista en gerencia en organizaciones, formación Neurociencia SST, Coach Neurocognitivo Internacional, certificado en Neurolingüística, consultor e investigador de las neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo, neuroseguridad y neuroliderazgo, conferencista nacional e internacional y docente universitario. Muy buenas tardes, doctor Efraín. Hola, nuevamente con ustedes en este evento que es nuestro quinto evento, sesión quinto, hoy viernes 8 de agosto, la promoción de la salud mental con un enfoque desde las neurociencias. Sandra, pasemos a la evaluación pre y por favor, Sandra. Muchas gracias, doctor. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. 1. ¿Son estresores que generan burnout? A. Claridad del rol. B. Demanda de la carga mental. C. Liderazgo autocrático. D. Ninguna de las anteriores. E. A, B y C son ciertas. Listo, conocemos 15 segundos y conocemos los resultados de nuestra primera pregunta. Perfecto, estos son los resultados de nuestra primera pregunta. Son estresores que generan burnout. A. Claridad del rol con el 3%. B. Demanda de la carga mental 31%. C. Liderazgo autocrático 8%. Ninguna de las anteriores 2%. A, B y C son ciertas 56%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Son herramientas para manejar el estrés. A. Organizar el tiempo. B. Aprender a trabajar en equipo. C. Descanso e higiene del sueño. D. Hacer pausas activas. E. Ninguna de las anteriores.
15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. Son herramientas para manejar el estrés. A. Organiza el tiempo, 19%. B. Aprender a trabajar en equipo, el 5%. C. Descanso e higiene del sueño, 23%. D. Hacer pausas activas, 52%. E. Ninguna de las anteriores, 2%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La reestructuración cognitiva es una técnica utilizada para el manejo del estrés. A. Verdadero. B. Falso. 15 segundos y conocemos los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. La reestructuración cognitiva es una técnica utilizada para el manejo del estrés. A. Verdadero, 98%. B. Falso, con el 2%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, doctor Efraín Butrón. Ok, gracias. Bueno, el contenido básicamente está estructurado en estos 8 contenidos. Es qué es salud mental, el bienestar y el estrés. 2, qué son los neurotransmisores y cómo tiene que estar ese equilibrio de esa sinfonía, como digo yo, de neurotransmisores o emocionales. 3, qué nos genera el estrés laboral, cuáles son los estresores. 4, cuáles son los riesgos psicolaborales para hablar de un estrés dentro del trabajo que sería un burnout. 5, principales trastornos mentales. Es importante saber qué es un trastorno mental y qué no es un trastorno mental. 6, cuáles son las sintomatologías más frecuentes del estrés. 7, las técnicas y manejo del estrés. Y 8, cómo se puede evitar el estrés. Y el objetivo es conocer cómo funciona el cerebro-mente en los procesos de salud mental, por qué no da ansiedad, por qué no da depresión, por qué no da cualquier tipo de patología o porque no da un burnout. Describir los principales estresores que generan el estrés y definir las principales técnicas de manejo de estrés. En la promoción de la salud mental con un enfoque en la neurociencia tenemos que empezar a definir qué es salud mental. Y definimos que salud mental es un estado de estar bien, un bienestar en la cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. O sea, y aquí hablamos de recursos que tiene el individuo y que con esas capacidades o esos recursos puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera y es capaz de trabajar o hacer una contribución a su comunidad laboral o extralaboral. Es más que una ausencia de trastorno o discapacidades mentales. Entonces, en este orden de ideas, podemos decir que la salud mental incluye un bienestar en nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar mental, cognitivo y nuestro bienestar social, donde estamos en contacto con personas y afecta la forma en cómo pensamos, cómo sentimos nuestras emociones y cómo accionamos, actuamos y nos expresamos en comportamiento cuando estamos enfrentados a los diferentes quehaceres de la vida o a las diferentes experiencias afectivas con personas, objetos o situaciones. También ayuda a determinar cómo manejamos ese estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. En conclusión, la salud mental depende de la calidad de los pensamientos que estén pasando por nuestro cerebro. Recuerden que en la comunidad de neuroseguridad hemos dado varias conferencias anteriormente, 4 conferencias, y hemos dicho que nosotros percibimos, pensamos y generamos una emoción y de acuerdo a esa emoción nos comportamos y tenemos un desempeño en nuestro trabajo, en nuestra vida extralaboral. Entonces depende de la calidad de los pensamientos. Pero nosotros tenemos un diálogo interno o un DIN, diálogo interno, que si es negativo, sobre todo en lo que aquello constantemente te está diciendo o un autodiálogo. Porque si tú sigues hablando ese diálogo interno en negativo, obviamente seguirá sufriendo tus emociones. Y le pongo un ejemplo. Nosotros desde que nacemos, 23 cromosomas papá, 23 cromosomas mamá, venimos a este mundo con 46 cromosomas, ahí está nuestro genoma. Hoy en día podemos predecir en ese genoma qué tipo de enfermedades puede tener más adelante, porque ya lo tenemos en biología molecular. Bien, esa es la estructura genómica. Esa persona que viene
como decir, con un chip 0 kilómetros, ¿cierto? Entonces, esa persona que viene con ese chip, ella va a empezar a tener una serie de experiencias. Y en esas experiencias es como si le pongamos una grabadora interna, un chip que es una grabadora interna en automático. Y a eso es lo que le llamamos el diálogo interno de cómo tú piensas. Y ese pensamiento está en lo que llamamos la rumiación, siempre y cuando tenga pensamientos que sean o creencias o sesgos limitantes o negativos. Entonces, si sigues hablando en negativo, vas a seguir sufriendo tus emociones y por eso utilizamos mucho esa palabra y sí, punto suspensivo. Es decir, yo tengo una empresa, tengo el emprendimiento, empiezo, abro la empresa y entonces, antes de abrir la empresa, si yo digo pensamiento negativo y si me va mal en las ventas en los primeros meses y si me va mal, ojo, me voy y me traslado a futuro. Y si me va mal en las ventas a primera vez, ¿cómo hago para pagar los préstamos que le hice al banco? Entonces ya van dos pensamientos negativos. No he empezado, no he tenido emprendimiento, pero esa incertidumbre del futuro es lo que me genera a mí ese diálogo que empiezo a hablar. Y si no tengo con qué pagar, ¿qué pasará con mi esposa? ¿Me abandonará? Van tres pensamientos negativos. Y si mi esposa me abandona, ¿qué pasará con mis hijos en el colegio? ¿Cuál será el futuro? Entonces ya van cuatro. Entonces ese diálogo interno es y sí, y sí, y sí, y sí. Y eso te condiciona en tu forma, cómo te hablas y ese condicionamiento, ese diálogo interno, que nosotros decimos, ese neurodiálogo, es lo que te lleva a ti a generar en esa incertidumbre de futuro a una ansiedad. ¿Qué es bienestar? Y ahora, cuando nosotros nos quedamos en el pasado, ahí entra la depresión. Entonces, fíjense ustedes que los procesos de estas patologías o trastornos mentales que hoy en día tenemos la ansiedad y depresión, es que la ansiedad vemos mal el futuro, hay incertidumbre hacia el futuro. Mientras que la depresión, estoy viviendo algo en el pasado, se me murió mi mamá, se me murió mi papá, me quedo en ese dolor del pasado y entonces ese diálogo interno del pasado que me hace falta, que ahora qué voy a hacer conmigo y ahora quién me va a proteger si yo era el hijo único y ella era pensionada, ya yo pasé. Entonces ese diálogo interno es lo que te genera a ti todo ese proceso de duelo. Ahora, el otro es que es bienestar, ¿cierto? Entonces ya definimos salud mental. Entonces el bienestar, como la palabra dice, estar bien, es un estado en que las funciones de las emociones, cerebro límbico, la cognitiva, cerebro cortical y la parte física, que es el cuerpo, y la parte social, que es la interacción de mi cognición, mi conocimiento hacia los demás, cómo me comunico, están en equilibrio y son óptimas. Eso es estar bien. O sea, estar bien emocionalmente límbico, estar bien cognitivamente en mi proceso de pensamiento, mi proceso de generación, de generar conocimiento, en la parte de mi cuerpo me siento bien, mis neurotransmisores que están llegando a las terminales neuronales de las diferentes partes del cuerpo, los músculos, al estómago, toda esa parte está bien, y la parte social me comunico bien. Entonces el bienestar abarca tres aspectos importantes. Uno, salud mental, dos, neurotransmisores y tres, conexión social. Entonces, la salud mental que tenemos que mirar en el estar bien es que tienes, para tener salud mental, hacer una regulación del cerebro límbico, en este caso, la amígdala, que es la que se dispara y es la que se desboca, como si fuera un caballo desbocado. Y tenemos que manejar el estrés. Entonces la pregunta, ¿pero cómo vamos a manejar el estrés? Y ahí entra ya las funciones cognitivas superiores, que son las que están en la corteza prefrontal. Entonces, esa regulación emocional de ese caballo desbocado, o como decimos nosotros en Holgorio, la loca del paseo, que es la amígdala, lo que tenemos es que controlar y tener un jinete. Y el jinete está aquí en la corteza prefrontal. Dos, neurotransmisores. Nosotros somos el cerebro, lo que envía son circuitos eléctricos y circuitos químicos. Y por esa unión entre neurona y neurona, lo que está pasando es 80.000 millones de neuronas que se comunican. Y cada neurona se comunica una con otra, pero cada sinapsis en la parte de las dendritas, una neurona puede unirse hasta con 10.000, 15.000 neuronas. Entonces hay una cantidad de impulso eléctrico y por ahí va un químico que son los neurotransmisores. Entonces, esos neurotransmisores
bueno, como la dopamina, que es un neurotransmisor del placer, bueno, como la oxitocina, que es el del afecto, el de la relación, el de la empatía, bueno, el de la serotonina, que es el logro, el de la felicidad. Conseguí esto y tengo mi propósito de vida, ese es un logro, hay serotonina. Y un neurotransmisor, que es el cortisol, que es el veneno, es el del estrés, es el del burnout. Y el otro es la conexión social, o sea, cómo me conecto yo. Entonces entramos a hablar ya de la interacción social y de las neuronas espejo que fueron descubiertos por Rizzolatti. Esto ya lo he nombrado en las anteriores conferencias. Entonces, para hablar de salud mental, tenemos que hablar de los tres cerebros. Un cerebro reptiliano automático, que es el cerebro cocodrilo, que es el que está alerta, alerta. Ojo, ese cerebro automático cocodrilo, que es el que está reptiliano, ese rabito, es que cuando llega una respuesta de alerta, yo enseguida tengo que estar alerta automáticamente, ¿cierto? Ahora, si esa alerta está activada permanentemente, hay que ver quién la está activando y por qué la está activando y por qué me está entrando a mi miedo, ¿cierto? Entonces, o por qué estoy en pánico, porque tengo ese nivel de alerta en la cual, obviamente, este sistema de activación reticular más el límbico, que es el que genera la emoción, ahí la ven ustedes rojita, que es la amígdala, sí, que es la que genera las emociones. Vuelvo y repito, no hay emoción buena, no hay emoción mala, hay emoción negativa, miedo, ira, tristeza, emoción positiva, alegría y felicidad. Y dos en la mitad, instintiva, que son la sorpresa y el asco. Entonces esas son las 6 emociones, las combinamos y de esas emociones primarias, como los colores, las emociones secundarias. Entonces la amígdala es la que fabrica la emoción y el hipocampo guarda la información. Si yo la guardo con emoción, se guarda la información. Ahora, ¿qué pasa en los síndromes de estrés postraumático? Que yo estuve en la guerra de Vietnam o estuve en la guerra de Afganistán y los marinos de Estados Unidos vivieron esa guerra allá, las bombas en la selva, etcétera, los tuvieron en Vietnam. Entonces ellos se llenaron de pánico. ¿Qué pasó? Que esa emoción de pánico, de miedo que ellos vivieron en la guerra quedó guardada en el hipocampo, pero de una forma negativa. Y eso se va volviendo estructuralmente y emocional, cognitivamente, se va volviendo un problema de estrés porque él se va a despertar anoche viendo esa sensación. Y eso es lo que llamamos el síndrome de estrés postraumático porque es una emoción de miedo, de pánico que vivió en la guerra. Y entonces, esos son los famosos trastornos de síndrome de estrés postraumático dentro del campo de la ansiedad. Y la otra es el núcleo accumbens, que es la bodega de dopamina. Y lo otro rugoso es el tercer cerebro, primer cerebro reptiliano, cocodrilo de supervivencia, reactivo, alerta, supervivencia. Segundo límbico, fabrica emoción, guarda la información, a largo plazo está guardada en las estructuras. Y núcleo accumbens, que es la bodega de mandarlo al neurotransmisor, en este caso la dopamina. Y el tercer cerebro, el cerebro que piensa. Entonces, el cerebro que piensa es el que toma las decisiones conscientes y en este caso el que toma la decisión consciente es la corteza prefrontal. Entonces, los neurotransmisores son secreciones químicas en nuestro cuerpo y esos neurotransmisores determinan el ritmo, la actividad y el reposo, o sea, cuando estoy durmiendo, cuando me levanto. Por lo menos el cortisol se necesita en la mañana en sus niveles más altos, ¿cierto? Se necesita ese cortisol. Pero cuando vamos a dormir necesitamos unos niveles de neurotransmisor para que baje la frecuencia de la onda rítmica cerebral. Y esos neurotransmisores deben subir o bajar los niveles de presencia del organismo de acuerdo a las necesidades que aparezcan. Y aquí está la neuroquímica de la felicidad. Entonces, fíjense ustedes, aquí tengo estos tubos de ensayo. Entonces yo encuentro acá y le digo, el azul es dopamina. Cuando hay ansiedad, la dopamina ¿cómo está? Que es la del placer, está baja. Entonces hay ansiedad. Cuando hay felicidad, ¿cuál es el neurotransmisor? Miren el tubo de ensayo que prima. El neurotransmisor es la serotonina. Pero cuando hay depresión, no hay ni dopamina ni serotonina. ¿Entendido? Fíjate que la ansiedad es básicamente la dopamina, pero ya la depresión tampoco hay serotonina porque está en un estado todo negativo, todo gris, todo negro. Estoy en el duelo. Nadie me motiva, no me levanto de la cama. Entonces hay unos neurotransmisores que bajan, mientras que la ansiedad uno solo. Pero la felicidad sí, la serotonina. Y la esquizofrenia, un estado de alteración psicótica, de tengo un desdoblamiento de la realidad, no sé dónde estoy. Y son, entre comillas, lo que ves tú que van hablando solo, que escuchan ruido. Entonces la esquizofrenia es dopamina demasiado alta. Ahora, el amor, ¿qué se necesita? Dopamina, serotonina y oxitocina. Y la furia o temor. La furia o temor es noradrenalina y adrenalina.
Entonces ahí está químicamente explicado cuál es la serotonina, que regula el estado de ánimo, la ansiedad, depresión, ¿sí? Y niveles altos de serotonina se relacionan con F, felicidad, y B, bienestar. La dopamina regula placer, recompensa, niveles altos se relacionan de dopamina con felicidad y bienestar. Las endorfinas, eso regula ya el dolor, ¿cierto? Hay un componente asociado en la corteza cingulada que el dolor físico se conecta con el dolor emocional. Por eso cuando tú ves a un niño que le están pegando, tú sientes que sientes un dolor físico, pero tú emocionalmente entras a una empatía de sentimiento con ese que le están pegando a una persona que no es el papá. Entonces tú sientes eso porque ahí entran las endorfinas. Y la oxitocina en la socialización, conocida como la hormona del amor, los lazos sociales, y fue la que nos bajó a nosotros en pandemia, y por eso quedamos en una pandemia de tipo post-pandemia mental. Y el GABA es otro neurotransmisor. Este es el círculo de emociones, este es el círculo de Prutti. Él define que las emociones básicas, las que están en primera emoción, círculo primario, la ira, el miedo, ira, tristeza, los que le dije, y se van combinando miedo con ira y van saliendo las diferentes, va saliendo la amenaza, va saliendo el odio, va saliendo el agresivo, el frustrado, el impulsivo, y van saliendo, y después unes el agresivo con el odioso, y van saliendo el hostil, va saliendo el enfadado, el irritado, y van saliendo las diferentes emociones. Entonces, ¿qué es el estrés? Ya vimos la parte neuroatómica del cerebro límbico, emocional y cortical, y el reptiliano, el automático, porque nosotros el 95% estamos automáticos. Definimos el estrés son síntomas, ¿sí? El estrés no es como tal una enfermedad, sino un conjunto, un síndrome de síntomas que comienzan a aparecer muy lentamente en la medida en que estos neurotransmisores, ¿sí? Estos neurotransmisores en el sistema nervioso central se van consumiendo por sobreuso o un mal uso de nuestra función. Entonces el estrés laboral, ya ese estrés, si lo traslado a la empresa, entonces es un conjunto de reacciones, son reacciones que tengo de tipo emocional en la parte límbica, de parte cognitiva en la parte de toda la estructura cortical, en la parte fisiológica es cómo funciona el corazón, cómo funciona mi estómago, toda esa parte fisiológica, los músculos, cómo está mi cuello, cómo está mi espalda, o sea, la parte fisiológica y cómo me expreso el comportamiento. Si yo quiero estar solo, si yo quiero salir corriendo, entonces, si yo no quiero ni caminar, entonces es comportamiento. Entonces, esas reacciones son reacciones de tipo emocional, cognitivo, fisiológico, comportamental a ciertos aspectos que son adversos o nocivos dentro de la organización donde yo trabajo. En ese entorno de organización y el contenido de lo que yo hago en el trabajo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué genera el estrés laboral? Entonces, hoy en día hablamos nosotros de los estresores laborales y hoy en día por eso hablamos del burnout. Entonces, el burnout es un estrés que se ocasiona en el sitio de trabajo. Se llama burnout, pero es decir, y es lo que llamamos el síndrome del paciente quemado. Es un proceso que se va dando. Primero una alarma se instaura, no me puedo defender porque tengo que tener unos recursos para afrontar esos estresores. Entonces inicialmente hay una alarma, dice, mira, hay un estresor que te está atacando y te dice, ponte en alerta. Y entonces el cerebro trata de luchar con esos estresores, pero te vas agotando. O sea, tu capacidad de afrontamiento, tu capacidad frontal para luchar con este jinete de bocado que la amígdala, te gana la amígdala, porque la amígdala manda 1.000.000 de cables eléctricos y la corteza prefrontal tiene para llevar a ese jinete, más tiene 1.000. Entonces, tenemos que tener esos recursos de eficiencia para manejar esa amígdala que está desbocada emocionalmente hablando por determinada situación que esté presentando. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos estresores y desde el punto de vista en Colombia, pues, bueno, en Colombia, en México salió la norma 035, utiliza también otro tipo de formulario, pero aquí tenemos la 2646. Pero en México la norma 035, en Chile utilizan otro cuestionario, España utiliza otro cuestionario que los chilenos lo han ido adaptando. Conclusión, el cuestionario nuestro, que son 120 preguntas, son preguntas intralaborales y preguntas extralaborales y preguntas de sintomatología física y estrés. Entonces, en Colombia utilizamos básicamente demanda del trabajo, control, liderazgo y recompensa. En demanda del trabajo, ¿por qué nos estresamos? Porque tenemos demasiada carga de la jornada. O sea, las 8 horas no me dan. Y me han dicho a veces, doctor, es que esto no me da para hacer este informe.
por lo menos estuvimos haciendo una cotización con Manuela, nuestra asistente administrativa, me dijo, doctor, yo no saco este informe para hoy. ¿Qué hacemos, Manuela? Esto tenemos que hacerlo el miércoles. Entonces dice, me toca quedarme una hora más, doctor. Es más, usted se tiene que quedar, porque si usted se queda conmigo, usted me ayuda y de pronto no me quedo 3 horas, sino 1 hora. Listo, vamos para eso. Entonces, esa demanda de la jornada tú tienes que llevarla, pero si ella se queda sola y mañana sola y sigue esa demanda de jornada que ya pasa 10 horas, puede generar un estresor. Lo otro, la carga mental, ¿cierto? La carga mental, lo que están haciendo desarrollo de software, lo que están en industria nuclear, que tienen que cualquiera falla, se sale en la carga nuclear y contamina radiactivamente. O el que está manejando un B-22, que son estos bombarderos de Estados Unidos que fueron y atacaron a Irak, ¿cierto? A Irán y le metieron las bombas a la parte nuclear que ellos tenían para derribar. Entonces son bombarderos a la velocidad del sonido. Ellos tienen demasiada carga mental porque un error sabe que se matan. Y lo otro son las demandas, todas esas demandas cuantitativas, horas extras, etcétera, las exigencias de responsabilidad. Por lo menos acá una niña, ella maneja una plata, todos los días llegan los pacientes para el efectivo y ella está manejando 500, 600, 700 pesos y si ella no hace un buen arqueo de caja va a tener problemas porque tiene que responsabilizarse de ese valor del dinero que entra todos los días a la IPS. Consistencia del rol, que esté bien, que conozca bien, que esté claro, que su proceso de aprendizaje vaya bajo un nivel de inducción y cómo lo intralaboral entra sobre lo extralaboral. O sea, que no me estén llamando, ayer hubo festivo en Colombia y no me estén llamando a las 10 de la mañana, ¿eso qué es? Si estamos en la hora de descanso. Entonces hay que combinar ese equilibrio. El control y autonomía del trabajo, eso es lo más importante, porque es que un trabajador que cuando se lesiona y queremos ver su desempeño, él tiene que tener claridad de su tarea, si la sabe hacer. Hay que hacerle las pruebas técnicas de su competencia, de su capacitación, de su habilidad. Si tiene, también es importante la autonomía que él va a tener. Todo va a depender de la madurez que tenga él de conocimiento y habilidad. Yo voy delegando. ¿Qué oportunidades tiene para él desarrollarse en el trabajo, para demostrar sus competencias y qué participación y manejo? Bien, lo otro es el liderazgo. Una de las situaciones más complicadas que nosotros vemos en el examen de retiro. Cuando nosotros hacemos aquí 10 exámenes de retiro, más o menos, generación Z y la millennial, de 10, 6 se retiran porque tienen conflictos, son un conflicto con el jefe. ¿Sí? Bueno, ellos dicen que no se entienden con el jefe. Claro, que ellos no lo dicen a la empresa, ellos se van, sino que yo en el examen de retiro, como yo investigo, le hago el examen de retiro normal y le pregunto. Y de 10, 6 me dicen que el problema grande que tuvieron es con el jefe. Los otros se van por compensación, los otros se van porque no hay flexibilidad horaria, sobre todo esta generación Z. Entonces, el liderazgo es muy importante, sobre todo tener tú liderando una generación Z, sí, que ya está empezando a trabajar, que es la generación de 18 a 25 años, y tienes un líder de 55, 60 años que está próximo a pensionarse, a jubilarse. Entonces, ahí entra el conflicto. Ahora, ¿cuántos jefes se van que no aguantan a la Z? Se va el 30%. Más o menos lo otro también ocurre, que el otro 30% se va y se va para otro lado porque dicen, yo no voy a manejar esta generación porque es complicada, porque son otros contextos, otras neuronas, otros entornos, otro componente digital diferente, son nativos digitales. Bien, entonces el liderazgo es importante porque vemos que gran parte del estrés laboral del burnout lo genera un mal liderazgo, ¿sí? Un mal proceso de comunicación, un mal proceso de habilidad de trabajo en equipo, ¿sí? De cómo me comunico, cómo lidero. O sea, hoy en día el proceso de liderazgo necesita armar la escuela de liderazgo y cómo me relaciono. Yo tengo que saber qué tipo de características de liderazgo. Si tú eres un líder autocrático, te va a ir mal. O si tú eres un líder que transa, eres un líder transaccional. O sea, tú transas, venga acá, vamos a reunirnos, muchachos, hay que cumplir las ventas. Y las ventas hay que vender, tú tienes que vender 5 millones, tú 5 millones, y yo de 10 tengo que vender los 50 millones. Entonces vamos a transar. Todo el que venda 10 millones, yo le voy a hacer un bono, yo hablo con el departamento comercial, y entonces él transa. Pero ese liderazgo es bueno hasta determinado momento, ¿sí? Porque es que el liderazgo que necesitamos, sobre todo en esta nueva era post-pandemia, donde se nos incrementó los niveles de ansiedad y los niveles de presión, de un 7 a un 33% es diferente. O sea, hoy tenemos que tener un liderazgo, como digo yo, mentalmente positivo, un liderazgo neurocognitivo, que es nuestro modelo que presentamos en los diferentes procesos de intervención del riesgo para accidentes de trabajo.
un liderazgo neurocognitivamente, un modelo neurocognitivo de cómo toma decisiones, cómo te relacionas, cómo te comunicas, pero hay que agregar el componente de la pandemia, que tenemos mucha ansiedad, mucha depresión. A nivel mundial se han incrementado, o sea, tenemos más de 450 millones en el mundo de ansiedad y depresión. Los suicidios se han aumentado. El estrés laboral, el burnout en Colombia es la segunda causa. Después de los desórdenes musculoesqueléticos, del túnel del carpo, manguito rotador, lumbalgia, sigue el estrés laboral. Y estaba viendo unas estadísticas, estoy viendo un congreso internacional de psicología del trabajo que organizó España, Perú, y estuve hoy precisamente participando, y las estadísticas en Europa del burnout siguen aumentando en la Comunidad Económica Europea. Y bueno, se nos está complicando la cosa. Entonces, esta característica del liderazgo es importante, la relación que el estilo. Yo pienso que el estilo hay que combinarlo, un liderazgo que transforma, que inspira, que motiva, que influencia, que se relaciona, que habla, que va al sitio de trabajo, que no acosa. Hoy en día hablamos de los acosos, de hostigamiento, y inclusive estamos hablando ya del hostigamiento sexual. O sea, es que del superior hacia el bajo o hacia el par, o del hombre a la mujer, o de la mujer al hombre, la jefe también. Entonces, la cantidad de acoso cada día está incrementando esta parte de hostigamiento que no sea sexual. Bien, las relaciones sociales es importante. Nosotros somos seres sociales. Nosotros no podemos estar solos. Nuestro cerebro, en el proceso de la casa, nosotros tenemos que interactuar. O sea, se nos viene el futuro es humano, se nos viene la robótica, y la robótica va a estar. Pero el robot no lo va a reemplazar todavía porque no tiene neuronas espejo, ni sabe solucionar problemas. Nosotros sí somos resilientes y ellos todavía no son resilientes. La retroalimentación positiva es un componente importante. Yo en los procesos de liderazgo que nosotros manejamos, ya retroalimento, porque es una función importante al cerebro. Eso estimula, eso lleva serotonina, eso lleva dopamina, y la relación con el colaborador. Bien, entonces me detengo acá porque en nuestras baterías que aplicamos en riesgos laborales, cuando encontramos mucha ansiedad, depresión o cualquier tipo de otra patología altamente sensible en los trabajadores, nos damos cuenta, la gran mayoría nos dicen que el problema es de liderazgo. Okay. Entonces tenemos que armar las escuelas de liderazgo, un liderazgo que transforme, un liderazgo que trance, y ir quitando a esos jefes y a ese liderazgo autocrático. La recompensa es importante, o sea, la gente va al trabajo es a divertir. O sea, yo digo que hoy en día no se llama ya departamento de recursos humanos, o sea, los recursos eran hombres, pero los hombres no eran máquinas. Y después vino la generación de las personas, o sea, ya hablaban departamento de gestión de personal o departamento de personas. Ya hoy en día estamos hablando de neurociencia de departamentos humanos. Y hoy en día hablamos, por eso que el libro del año pasado de bienestar, o sea, el bienestar corporativo. Y las empresas de Silicon Valley, que son Apple, todas estas empresas, startups a nivel mundial, donde están todos los ricos multimillonarios. Apple tiene 30.000 personas en Silicon Valley, usted vale, y la gente es feliz, generación millennial, generación joven, y ahí tienen todo. Ahí tienen para jugar a PlayStation, para hacer siesta, para jugar billares, etc. O sea, uno va al trabajo es a divertirse, uno va al trabajo motivado, y une su propósito de vida con el propósito y la misión de la empresa. Y eso es lo que hace Silicon Valley. Entonces, la recompensa es parte importante para tú tener pertenencia. Y eso es lo que hablamos del salario emocional. El reconocimiento, la compensación, que te paguen bien. Bueno, actualmente en Colombia un nuevo ajuste laboral, y después de 6 ya van a reconocer las horas nocturnas, van a reconocer los domingos festivos. Eso es importante porque eso es parte de la recompensa. El papel del sistema de alerta. En la ansiedad es cuando te sientes en peligro, se activa un sistema de alerta interna. Este sistema te envía señales a tu cuerpo a través de todo el sistema nervioso que conecta el cerebro-mente con las diversas partes del organismo, con mi cuerpo. Y al activar la alerta, tu cerebro envía mensajes. Ahí están los mensajeros neuroquímicos, los neurotransmisores, y que desencadenan una serie de respuestas físicas. Y entonces ahí empieza. Ejemplo, un caso de ansiedad, y pongo mi hija Nicole, que se llama Nicole. Nicole, por lo menos, llegó un momento después de pandemia, se quebró. Era emprendimiento, había estudiado allá, nada la motivaba. Mi hija estudió en Europa, ella es colombo-italiana, y tenía facilidad de entrar. Yo, bueno, tú quieres estudiar en Europa, pero después de pandemia el emprendimiento fracasó, duró 3 años feliz, y después no vendió nada, porque ella era diseñadora de moda, de bisutería, etc. Entonces no encontraba nada que la motivaba, se quebró, papi, nadie me compra, las boutiques me devolvieron todo, no he podido pagar mis trabajadores.
Entonces no encontraba satisfacción en aquello que solía disfrutar. Era muy pesimista, lloraba con facilidad todos los días en el cuarto. Nicole, no te preocupes, la pandemia no es permanente, el año 2000 fue muy crítico para todos, para todos. Pero bueno, nosotros somos generación Bobby Boomer, somos generación de 60 años, 65, y mi hija Vera tenía 20 y pico de años, 23, 24. Entonces, muy dinámica, no le importaba nada, se quedaba muchas horas en su cama, levántate a comer, ¿no? Y no se quería ver con sus amigas, nos fuimos en Medellín. Ella acababa, bueno, ya estudiamos en Europa, en Londres y en Francia. Le gustaba comer, ya no, había perdido el apetito, no se concentraba y dijo, renuncio. Pero las amigas que tenía en otras partes, no, Nicole sí, otra amiga en Perú, otra amiga que tenía en Londres, otra amiga en Francia. Bueno, pero entonces empezó a tener insomnio, pasaba horas, yo pensando, no te preocupes, que tú no es permanentemente, todo bien, el futuro no le encuentra sentido a lo que hacía, no sabe qué hacer y no estaba interesado. Hasta que empezamos un proceso, obviamente, con psicólogo, psiquiatra y eso, y la sacamos de eso. ¿Por qué estaba viendo, Nicole? Un proceso de ansiedad. ¿Por qué? El futuro incierto es lo que estaba viendo. Y el otro, la otra hija es Michelle. Ella, perdón, esta no es hija, esta es una sobrina que es Michelle, y ella era ingeniera de sistemas. Y era una dura en tecnologías, en robótica, en programación, ¿sí? Y la pasaba bien y todo, tenía que hablar, quería estar en la empresa de sus sueños, pero tenía un gran problema, ¿sí? Era que ella no podía aportar, o sea, ella sabía todo, pero cuando iba a hablar en reuniones grupales, me decía, tío, no sé qué siento, pero tengo este problema. Entonces, no soporto estar en las sesiones, no es capaz de manifestar las opiniones. Aunque está en la empresa, está pensando en renunciar debido a que estaba incómoda, ¿sí? Y porque estaba muy ansiosa, quería aportar, pero se le trababa la lengua. O sea, tenía escenario pánico al escenario. Ok, bien, este es otro caso de ansiedad. Ok, entonces, reaccionamos a situaciones. Nosotros podemos reaccionar a situaciones de tres formas. Ejemplo, si ahora le compran un vestido a ustedes, se lo trae su mamá, se lo trajo a Estados Unidos, y llega a la empresa, le dice, oye, qué vestido tan feo. ¿Tú cómo puedes reaccionar? Y dice, más feo eres tú, chao. Y si peleas, te quedas sin amigo. Esa es una forma y esa te hace daño. Sí, otra forma de reaccionar. Dos, oye, qué vestido tan feo. Y tú dices, yo lo traje y me lo regalaron de Estados Unidos. Ojo, en la primera te afecta porque eres impulsiva, porque tienes rabia, peleas y te quedas sin amigos. En la segunda, tú le dices, yo lo traje y me lo regalaron de Estados Unidos, pero empiezas a rumiar con el diálogo interno y después, en la tarde, cuando estás al almuerzo, dices, ¿por qué no le habrá gustado a mi amiga? De 5 amigas, 4 me decían que eso. Y entonces ella empieza a rumiar porque no le ha gustado. Entonces ese diálogo, que porque no le ha gustado, entras tú ahí como un sesgo cognitivo que llamamos filtro negativo. O sea, son filtros negativos. Bien, entonces también te afecta. Pero si tú dices que he vestido tan feo, dices, a mí me gusta, me parece bonito, no me lo ves. ¿Qué hago yo? En ese momento, yo tengo mi autoestima bien. Yo, la verdad, mi mamá, mi hermana, mi primo y todo el mundo me dijo que estaba bien. Mis amigos, como te ves bonita. Y de pronto acá, dije, bueno, a mí me parece bien. La gente me dice bien, la gente vitamina mía me dice bien. Y porque a ella que está aquí, no, ella es la que más me critica y no le parece bonito, entonces digo, a mí me parece bonito y saco ese estímulo, esa emoción y no rumio. Esa es la que tenemos que hacer y es la que tenemos que tratar de llevar para evitar problemas de trastorno de salud mental. Entonces, la función ejecutiva de la salud mental es te cuesta organizarte, tomar decisiones o mantener el enfoque, mantener la concentración y se altera por estos casos de ansiedad. Entonces, los problemas son ansiedad, depresión, más de 450 millones de ansiedad, depresión en el mundo, idea suicida, burnout, en Europa está aumentando, aquí la segunda causa de enfermedad laboral, y en Europa ha aumentado, en Estados Unidos ha aumentando, y el burnout es el que está afuera, el burnout es el quemado, y el burnout es el que está desmotivado, ese que está sentado ahí, pero está pensando en otro, y lo que menos quiere es ir al trabajo, es fuera, por eso se llama out. Ok, listo. Entonces ya tenemos el diagnóstico, hacer un plan de recuperación integral, un plan de recuperación físico. O sea, ya tengo el diagnóstico. ¿Qué es lo que tengo? Hago un plan de recuperación porque tengo que aceptarlo y yo tengo que ver cómo dialogo, cómo pienso. Entonces, si yo soy un perfeccionista y debería ser el mejor, debería ser el mejor en el informe que pasaste tú a presidencia.
Entonces, ese diálogo interno perfeccionista lo deberías tener que cambiarlo. El otro es el que te critica. No puedo, no puedo. Ese es un saboteador interno, te sabotea, critica. No puedo, ese diálogo interno te va a molestar y vas a entrar con problemas ya inicial del trastorno mental. El otro es el preocupado. Todo me sale mal, todo me sale. Ese es el que ya le puse, y si me quiebro, y si me quiebro, ¿qué pasa? Quedo deudando el banco, y si me quedo, ¿qué pasa con mi esposa? ¿Me deja y qué pasa? Entonces, esa preocupación te vuelve una rumiación interna negativa. O lo otro, ponerte como víctima. O sea, no hay solución, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, esa es parte importante en esto. Y las distorsiones cognitivas son los sesgos cognitivos, generalizo, siempre me pasan cosas malas. El otro es la distorsión cognitiva del deberías, o leer la mente, etiquetear, soy un fracaso, no puedo hablar en público, no puedo presentar un informe, o adivinar el futuro. Hoy llegué y me quedo mirando el jefe así como raro, ese jefe, estoy tratando el futuro, ese jefe me quedo mirando, es el que me tiene rabia, eso es que algo hice mal. En total, esos son sesgos que te van a distorsionar cognitivamente y van a empezar a rumiar en forma negativa. Y el filtro negativo es que te fue bien en la exposición de 10 personas, todas te aplaudieron, pero hay uno que dijo, ¿sabes qué? No me gustó tu exposición, lo hiciste mal. Y eso se llama el filtro negativo. O sea, solo uno de 10 le pongo atención y es el comentario negativo. Estos son los diferentes síntomas: dolor en cuello, gastritis, sentimientos, trastornos. Lo que más se presenta es el cefalea, la migraña y el insomnio. ¿Sí? Son los que uno más ve. Más el colon irritable y la gastritis. Y los trastornos musculoesqueléticos, dolor en cuello, etcétera, etcétera. Bien. Personas que se desconcentran, personas que hacen mal informe, personas que cometen más errores, que están desmotivadas, ese es el burión, anorexia, angustia, soledad, bajo rendimiento. Y en este orden de ideas, o sea, no hay una motivación. Entonces, fíjense ustedes, el motivarnos y el optimismo son factores importantes de la fortaleza de la psicología positiva de Martin Seligman, ¿cierto? El optimismo es una fortaleza y eso es lo que nos motiva, o sea, que la ilusión, hay que vivir con la ilusión, hay que vivir con el optimismo. Entonces, es uno de los requisitos imprescindibles para la consecución de la meta. Entonces, fíjense ustedes en qué escalón, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, ¿en qué escalón se encuentra? ¿En el número 1 o en el número 10? ¿En qué escalón estás tú colocado hoy? O sea, ¿estás en el escalón de que no lo haré, que no lo puedo hacerlo, o que quieres hacerlo, o que no sabes cómo hacerlo, o que voy a tratar de hacerlo, o que yo puedo hacerlo, o que lo haré, o que sí se puede? Entonces, esos son los diferentes escalones de cómo me pongo, si como víctima, ¿sí? Si como perfeccionista, si como me critico, o si cómo me preocupo. Bueno, en este orden de ideas, el manejo del estrés laboral, el objetivo es la intervención en la mejoría del estado de salud física y mental del trabajador, y hay muchas técnicas. Las técnicas de manejo del estrés y las técnicas de autorregulación emocional. Entonces, para regular emocionalmente, ¿cómo? Hay técnicas corporales, y dentro de estas técnicas corporales tenemos, uno, la técnica de movimiento; dos, la técnica de respiración diafragmática; y la otra técnica, una de las técnicas de relajación muscular, que es la de Jacobson, progresiva, focalizada e imaginaria. Entonces, pero estas técnicas, ¿qué es en sí lo que hacen? Nosotros somos 95% automáticos, somos nervio vago. Sí, el nervio vago es el nervio nemográfico, el décimo par craneal que sale del cerebro, y ese nervio es el que sale del cráneo y inerva toda la parte visceral, y es lo que llamamos nosotros la interocepción. Entonces, el primer cerebro está acá y el segundo cerebro son los intestinos. ¿Por qué se dice que el segundo cerebro son los intestinos? Porque ahí se encuentran bastantes de miles de neuronas. ¿Sí? Y ahí es donde más se fabrica la serotonina, la hormona de la felicidad, se fabrica bastante en los intestinos. Entonces, por eso, cuando tú tienes problemas de estrés, cortisol alto, serotonina baja en los intestinos, y entonces empieza el nervio vago, que es el que inerva, que es el que está automático, entonces empieza a alterar el colon, alterar la gastritis, ¿cierto? Alterar la parte del páncreas con la insulina y los azúcares. Entonces, ese es el segundo cerebro. Y el tercero es la piel, en la piel. Por eso la gente que cuando hace examen o tiene algún, o sea, sobre todo los estudiantes que íbamos a presentar examen, enseguida se nos ponía la piel salpullida porque o sea, teníamos mucho estrés y nos salían granitos, nos salían necias, nos incrementaba, porque ahí se encuentran unas neuronas que también el estrés la va a alterar las neuronas de la piel. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos técnicas, y las técnicas lo que busca la respiración, la relación muscular, es controlar el nervio vago. O sea, recuerden que el simpático activa,
activa, adrenalina, noradrenalina se produce y activo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Y el vago es el parasimpático. Entonces yo tengo que coger el nervio vago. ¿Cómo? Coge el nervio neurográfico y lo bajo, o sea, le quito la actividad, se la quito con respiración. Entonces yo toco 4, entonces la técnica es 4, 3, tomo 3 segundos, detengo en 4 y boto en 7. 4, cuento 4 y después 7. O hago técnica de relajación de mindfulness. ¿Con qué tiene? Esta parte de respiración, como el nervio vago pasa desde aquí, desde el cerebro, va bajando por toda la médula espinal, que es el simpático y el parasimpático. Entonces yo con esta técnica de movimiento de respiración lo que le hago al bajo es bajarle la actividad eléctrica. ¿Ok? Ese es todo. Y las otras técnicas son las cognitivas, que es la que más utilizamos, la de reestructuración cognitiva y la técnica de visual. Entonces, la reestructuración cognitiva, ¿cómo se da? Los pensamientos son generados por la actividad electroquímica de nuestras neuronas, son representaciones mentales, ideas. Y las emociones son reacciones psicofisiológicas que involucran diferentes áreas del cerebro, incluyendo toda la parte límbica y la corteza prefrontal. Y estas emociones caracterizan por los cambios fisiológicos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Siempre hay una interacción entre pensamiento y emoción. Los pensamientos influyen en las emociones, claro. La forma en que interpretamos los eventos y las experiencias influye en la forma como nos sentimos. Si una situación yo la pienso que es amenazante, es probable que experimentemos ansiedad, pero las emociones influyen en los pensamientos también. Nuestras emociones pueden afectar la forma en que pensamos. Por ejemplo, cuando estamos enojados, es más probable que tengamos un pensamiento negativo, un pensamiento crítico. Y le pongo un ejemplo de la estructuración cognitiva. Yo vivo al frente de un parque, ¿cierto? Cuando mi hija viene, le tiene pavor, o sea, le gustan los perritos, obviamente, pero hay perritos de todo tamaño. Y cuando yo viene de Bogotá, vamos al parque y sacamos ella tiene un perrito de Bogotá muy bonito, muy pequeño. Entonces, vamos caminando y vamos por el parque, vamos por la calle con el perrito y eso. Y ella cuando ve un perro grande que le ladra, el pensamiento inicial de ella es, ese perro se ve peligroso, cuidado papá. Y yo digo, cálmate, cálmate, quita ese pensamiento. Entonces, ese pensamiento que es negativo, tú tienes que cambiarlo por un pensamiento positivo. Entonces, este pensamiento negativo puede generar una reacción emocional de miedo, lo que te lleva a sentirte ansioso y acelerar tu ritmo cardíaco, y ella se asusta. Sin embargo, en este punto, tú, ¿qué le digo yo? Reestructura el pensamiento y le digo, mira, pero si el perro viene con el dueño y viene y el dueño viene con su bozal, mira lo que viene con el bozal. Sí, claro, porque es un Doberman, es un perro, esto grande. San Bernardo, sobre todo esto, o sea, pastor alemanes, que hay bastante pastor alemán, viene con su bozal y viene con su tirilla, viene con el dueño. Entonces le reestructuramos el pensamiento y ya se calma, ¿cierto? Entonces, en este punto reestructuramos el pensamiento y eso es lo que es la reestructuración cognitiva para cambiar el miedo, porque o si no, si sigue con ese miedo, se pone en angustia y ansiedad y se le dispara la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Entonces, lo que hace uno es calmarla. Y al cambiar tu pensamiento, regula la emoción. Bueno, ese es lo que llamamos el hackeo del cerebro. O sea, nosotros tenemos, bueno, esto sí, nosotros tenemos un modelo mental, tenemos los filtros que son las creencias, ¿cierto? Los sesgos, ¿te acuerdas los sesgos que hablamos? Entonces, nosotros lo que hacemos es hackear ese cerebro, cambiar esa creencia y cambiar el filtro. O sea, pero ¿qué dices tú? Ella te está diciendo una sola de las 10, una sola está diciendo que te fue mal, porque estás preocupado, 9 te dijeron, ese es el filtro negativo, lo cambias por los otros 9. Eso es cambiar de filtro. ¿Por qué estás diciendo que el jefe está claro contigo? Eso es adivinar el futuro. Entonces esos mapas mentales, esas creencias hay que cambiarlas. Y las otras técnicas que integran la parte cognitiva y la parte emocional, ¿sí? La cognitiva y la emocional o de regulación emocional es la técnica POT. La utilizamos mucho. La técnica POT es para, observa y transforma. Es también una técnica para observa tu emoción, siente la emoción y transforma esa emoción haciendo una respiración y haciendo eso. ¿Cómo puedo evitar el estrés? Pregunta de examen. Las 4. Manejo una buena agenda, se utiliza la técnica Eisenhower, organizamos el tiempo, ¿sí? Si organizo mi tiempo, utilicemos la matriz, por lo menos Elon Musk tiene una matriz que se llama Time Box. Elon Musk utilicemos la matriz de Elon Musk y lean la búsqueda de internet Time Box de Elon Musk. Pero hay otra matriz que me gusta mucho, me da resultados, la matriz de Eisenhower. ¿Qué es lo urgente, qué es lo importante y cómo hago yo? Y entonces manejo la agenda realista, organiza el tiempo, hay que organizar el tiempo, porque hay que la gente aprenda a decir no, o sea, es que si no puedes, ¿para qué te comprometes? Como digo yo a veces a mi esposa, no te comprometas porque
no vamos a poder. No, es que hay que hacer 100 exámenes médicos. No te comprometas, no vamos a poder llegar a esos exámenes médicos. Entonces, a veces se compromete y dice que sí, y de pronto te diste cuenta, entonces se altera, porque no hay ese control editorial. Los pequeños descansos, hay que hacer la pausa activa, trabajar en equipo, es que todo es en equipo, la meta no se puede llegar sola. Si yo tengo un equipo, yo tengo que manejar mi espejo y comunicarme bien con el equipo, vigilar lo que comemos. Hoy en día utilizamos mucho el omega 3, hay que comer bastante y tomar bastante omega 3 y otras cosas. Evitar exceso de cafeína, sí, cigarrillo, alcohol, descanso, higiene de sueño, mínimo 7 o 8 horas de sueño y el lenguaje positivo. No importa quién seas ni qué haces, y terminamos con esta frase, que no importa quién sea ni qué hace o qué tan feliz creas ser, siempre habrá algunos días en los que sientas que el estrés te supera. Es importante esta frase. No importa quién sea, ni qué hace, ni qué tan feliz creas tú que ser. Siempre habrá algunos días en los que te sientes que el estrés te supera. Y cuando sepas ese día, diagnostica qué tienes, qué emoción tienes y cuáles son tus recursos de fortaleza para manejarla. ¿Por qué? Porque como decía esta frase de Danzar, para mí me gusta mucho, el estrés es la basura de la vida. Vivimos estresados. Es la basura de la vida moderna. Todos generamos un poco, pero si no puedes eliminarla de manera apropiada, se acumulará y te complicará tu existencia. Estos son nuestros libros. Aquí hablamos de estrés. Ese fue el último libro que sacamos. Sacamos Error Humano. El año pasado sacamos Neurociencia de la Felicidad, Neurociencia del Liderazgo. O sea, el liderazgo es parte importante para manejar el estrés. Tú tienes que conocerte a ti mismo para tú ver cómo manejar el estrés y después conocer a los demás. Hoy precisamente teníamos un congreso organizado por España, Perú, un congreso excelente, los mejores congresos que he existido. Se acaba hoy a las 6 de la tarde. Y en eso estábamos hablando. O sea, estábamos hablando de todo lo que está ocasionando en el mundo y, bueno, las experiencias. Damos 12 países. Bueno, el único médico era yo, pero psicólogo de todos los países. Bueno, la gente poniendo su experiencia, España, Argentina, Chile, México, Perú, Ecuador. Yo dije, pero esto es una cuestión bien tesa. O sea, que Europa no esté hablando de estrés, no, España, Francia, Italia, Alemania. Es un problema mundial, ¿cierto? Ellos teniendo mejor calidad de vida. Bueno, estos libros están en el 317-223-0117 y lo pueden adquirir digital o versión física. Soy Efraín Butrón, investigador, escritor y consultor en riesgo, apasionado por la neuroseguridad. Hablar 50 minutos de salud mental desde la neurociencia es muy complicado. Llevamos más de 35 años en esto. Vean mi canal, creo que hay canales de YouTube de salud mental, cómo tenemos que llevar, porque lo que sí es cierto, la pandemia se nos volvió una pandemia mental. O sea, antes del 7% de ansiedad, depresión. O sea, cada vez que observo examen de retiro, la gente le digo, ¿qué te pasó en la pena? Claro, yo sé, intento suicida, doctor, me intenté cortar la pena. Doctores, yo tuve aquí en mi oficina, que somos 15 trabajadores, 5 trabajadores míos. Ellos no. Suicidios en pandemia. Año 2020, 2. Año 2021, 2. Y el 2020, 21 y 22, 1. O sea, el papá del jefe de mantenimiento se suicidó en 2020. La mejor amiga de la niña que estaba comercial, que era azafata, suicidada en la casa. El otro amigo de una practicante de enfermería, ya hasta saben cómo suicidarse. Entonces, con un cordón, tú entras a internet, ¿cómo suicidarte con un cordón? Coloca el cordón. Entonces, ya, bueno, aparte que el ciberacoso, recuerdan que hay hostigamiento y ya la gente hostiga la misma empresa hostiga a hacer lo que es el ciberacoso o el ciberhostigamiento. O si eres civil, te hostigan sexualmente. Y vimos hoy toda la experiencia de lo que está pasando con el hostigamiento sexual y el ciberacoso en Europa. Bueno, esto es lo que tenemos. Pasamos a las preguntas, Sandra, de evaluación, por favor. Sí, o si hay doctor. alguna pregunta. Sí, tenemos alguna preguntita del señor Diego Alejandro Merchán. ¿Qué técnica sería la más recomendada para poder tratar los estrés y la antigüedad con trabajadores con comportamientos impulsivos? Bueno, técnica hay bastante. De lo que más tenemos es técnica. El problema es que tenemos que ver cuál es la mejor técnica que te cae. O sea, porque por lo menos, y eso pasa mucho en la terapia de aceptación y compromiso. Cuando está el terapeuta, el psicólogo haciendo las terapias, va mirando las técnicas de respiración, las técnicas de relajación y cuál técnica tú te adaptas. Entonces hay que buscar. Pero, o sea, cuando son patologías más complicadas, ¿cierto? Pero yo te diría
si no es una patología complicada que estés con terapia, con psicólogos, con psiquiatra, porque son ellos los que te van diciendo esta técnica, yo aconsejo mucho la técnica del mindfulness. O sea, la técnica de mindfulness es una técnica aprobada. Eso lo trae el profesor Belanchard de la Universidad de Harvard. Ese estuvo por allá 3 años en el Himalaya con los budistas. Y él lo que hizo fue coger todo lo que hacen los budistas, que la gente se la pasa 8 horas en relajación. O sea, definitivamente el estrés lo que hace tú es bajar el ritmo. El ritmo de la onda eléctrica lo bajas a alfa. Entonces, recomiendo el mindfulness, recomiendo la técnica de la visualización, una técnica importante, la visualización, y la otra, la reestructuración cognitiva. La técnica de reestructuración, búsquesela, y una técnica que da resultados. ¿Otra pregunta? Doctor Butrón, no tenemos más preguntas. Ya me dirás tú si pasamos al sondeo final. Bueno, la otra pregunta que él decía era que las personas que eran impulsivas, eso, hay que tener mucho cuidado porque recuerden, yo saqué el libro del error humano, y en el error humano el 96% de los accidentes mortales graves y cualquier tipo de accidente, el 96% es por un acto inseguro, y un acto inseguro es por error, y el error se da por unos, o sea, los que tienen más propensos, nosotros vamos a sacar unos modelos probabilísticos que estamos trabajando en inteligencia artificial, y en esos modelos tenemos que las personas más impulsivas, que las personas más reactivas, que las personas más agresivas, que las personas que la función ejecutiva funcionan mal, que las personas en neuronas espejo, o sea, tenemos ya un cúmulo de actividades neurocognitivas, ya sea en el cerebro límbico, el cerebro reptiliano, el cerebro emocional o en el cerebro cortical, que tienen más probabilidad de presentar accidentes. Entonces, ojo con la pregunta que me hacen, que qué hacemos con estas personas impulsivas. Eso hay que mirar primero si es patología mental. O sea, tenemos que definir qué es patología mental. Porque por lo menos la epilepsia no es una patología mental. La demencia senil no es una patología mental. El Alzheimer, eso no es patología mental. Entonces, las patologías mentales son las que presentan ansiedad, depresión, burnout, síndrome de estrés postraumático, el Burnout, trastorno ansioso compulsivo, enfermedad bipolar, que hay bastantes, son excelentes trabajadores. Por lo menos a mí me gusta trabajar con bipolares. Eso sí, que se tomen ¿cómo se llama? El triletal, que se lo tomen. Yo he trabajado mucho en proyectos, ahora mismo no tengo bipolares, pero le he dicho, tómate el triletal, son excelentes trabajadores, me fascinan. Entonces, hay que saber qué patología. Entonces, estos trabajadores impulsivos hay que mirar si está patológico o no está patológico. Y si está patológico, enseguida muchos mejoran con la droga, otros mejoran con todas estas técnicas. A ver, Cajal, Ramón y Cajal en el 1903, es español, ganó el premio Nobel en 1903, el güey que descubrió la neurona, y él decía una frase, apréndasela: sea usted el escultor de su propio cerebro, es usted quien decide si va al psiquiatra o no va al psiquiatra. Es decir, la felicidad está en uno, es decir, el propósito está en uno, y eres tú quien te esculpe si quieres tener éxito o no. Ok. Sí, Sandra. Doc, aquí tenemos más preguntitas. Hay Sí. otra. ¿Cómo se puede mejorar el liderazgo en seguridad al no tener una visión en la prevención? Bueno, es una pregunta que no se puede decir en un minuto. Es decir, el motor de la cultura de seguridad, el motor, comprobado por nuestros estudios que hemos hecho y otros estudios que han hecho de tesis doctoral, donde toda la empírica, en esos estudios doctorales de César, que es un amigo, él es PD, doctor en Ciencia, Innovación y Tecnología, sacó una tesis sobre cultura y liderazgo, que encontró que el liderazgo, o sea, lo que nosotros hemos dicho empíricamente, o sea, que el liderazgo es el motor de la cultura. Entonces, hoy en día, por lo menos ayer de México, la semana pasada me llamaron una empresa del sector eléctrico. Efraín, somos el sector eléctrico, esta es una empresa europea con casa matriz en España, en Bilbao, pero se nos ha disparado la accidentalidad. Yo dije, ¿pero por qué se disparó? Porque el líder de seguridad y salud duró 6 años acá y no sé qué pasó. O sea, hacia grosso modo, por lo que me dice, y mándame esto, no había liderazgo. Entonces, si no hay liderazgo del líder, del jefe de seguridad y salud, ¿qué liderazgo va a haber del que le sigue, del coordinador? ¿Qué liderazgo va a haber del jefe? ¿Y qué liderazgo va a haber del oficial eléctrico? Entonces, allí que hay un problema de liderazgo del mismo jefe de seguridad. O sea, hoy en día, el liderazgo que transforma, el liderazgo es el liderazgo que inspira, es el liderazgo que habla. Y cuando hay personas que han leído el librito y me han dicho, doctor, usted tiene el librito de cultura, tiene 3 técnicas, he utilizado una, y cómo me ha dado resultados. Y claro, es que tienes que hablar, tienes que salir a la planta, es que la seguridad y salud, el liderazgo no se hace sentado. Y por eso hoy en día
yo le digo, tiene que ser un liderazgo visible, tiene que ir a hablar. O sea, hay mucha gente que no conoce ni el nombre de los trabajadores de la línea. Y eso me tocó con un director de planta manufacturera de sede en Londres, una fábrica, una manufactura que estaba en Cali, que le hicimos lo de neuroprevención. El método Brain 6, alcanzamos a hacer 2 módulos. O usted sale o usted no tiene neuronas espejos para todo el mundo. O sea, la planta tiene 1.200 trabajadores. Usted viene de Argentina a esta planta, pero usted tiene que salir a hacer. No, yo salgo una vez cada 6 meses. No, señor, mínimo una vez cada mes. Y empezamos a hablar. Y eso. Y entonces dice, oye, pero esto es informal, sí, claro. Entonces, la parte del liderazgo es importante como motor de cultura. Y el liderazgo hay que armar su escuela de liderazgo. Y hay que ver de acuerdo a la cultura, porque hay que diagnosticar cultura. Entonces, cuando nosotros implantamos modelos de liderazgo visible, de neuroliderazgo, porque es neurociencia aplicada al liderazgo, vamos diciendo las técnicas, pero depende de la empresa, depende de la actividad económica, depende del país. No es lo mismo el liderazgo. Yo estoy en México, estoy en Perú, estoy en República Dominicana, estoy en Panamá, estoy en España. O sea, no es lo mismo una empresa española a una empresa del Cusco, en Perú, a una empresa de Pasto o una empresa en el Amazonas. O sea, tú tienes que mirar a ver cómo va a ser el estilo de liderazgo. Lo que sí es cierto que el liderazgo tiene que ser con más neuronas espejo. O sea, tiene que ser un liderazgo más empático, más comprender a la gente, más hablar con la gente, porque se nos va para una pandemia mental. Te escucho, Sandra. Bueno, acá con el señor Jaime Andrés Giraldo tenemos otra pregunta. Sin ser psicólogos, ¿cualquier persona puede ayudar a las personas que están atravesando un momento de estrés o toca manejarlo con un médico especialista? Bueno, nosotros precisamente el año pasado estuvimos con la Policía Nacional. Ellos tienen bastante situación de estrés, obviamente, son bachilleres, personas jóvenes o estos patrulleros, y de la noche a la mañana lo mandan a la selva, lo mandan allá a la zona conflictiva, al Catatumbo, allá al Cauca, y nos decía, Efraín, se nos está incrementando más la accidentalidad. Y entonces cuando nosotros veamos la accidentalidad, resulta que la accidentalidad no es la parte operativa, es cuando ellos regresan de su zona cuando están en la selva y llegan a Bogotá o llegan a Medellín a ver a la familia, cogen la moto de civil y se estrellan. Entonces, eh, optamos por hacer las brigadas emocionales. Entonces, hoy en día estamos utilizando en post pandemia las brigadas emocionales. Entonces, las brigadas emocionales son los cursos que nosotros hacemos y en esta brigada emocional le enseñamos al compañero uno a uno. Nosotros vamos seleccionando cuál es el líder de ese grupo de compañeros, o sea, que es ese, o sea, nosotros le llamamos las dominancias cerebrales de Messenger, que fue la que más estudió una neurocientífica en Estados Unidos, tiene su modelo de Messenger. Entonces nosotros tenemos 4 dominancias y buscamos la persona que tiene más hemisferio derecho, que es más empática, esa, que maneja más, que conecta más, es el líder de brigadas emocionales. Esa persona la entrenamos, no una de la empresa, entrenamos, dependiendo de la problemática que tenemos, podemos entrenar 10, un grupito de 20, y la entrenamos y ellos son los brigadistas emocionales. Entonces, inicialmente, cuando ellos detecten, pasan a esa persona, le enseñamos una técnica, uno, este es el primer paso, este es el segundo, este es el tercero, va llevando. Si no puedes y se te sale de la mano, pasa a psicólogo o pasa a psiquiatría. Pero hoy en día nos ha dado muchos resultados, sobre todo en accidentalidad, los brigadistas emocionales. Porque en las escuelas de liderazgo le estamos enseñando a la gente cuando hable la expresión facial, lenguaje no verbal, los tips, para que sepan que cuando una persona emocionalmente, que nuestra teoría Arauza, esta mañana hablé de error humano en el Congreso a las 10 de la mañana en Perú, me tocó a mí la ponencia y hablé, esa es la teoría de nosotros, la Arauza. O sea, si no hay un bienestar emocional, alta probabilidad de que te accidentes. Entonces, la brigada emocional nos ha dado mejores resultados en pandemia esta que post mental y también en disminuir la accidentalidad. Otra pregunta, Sandra. Doc, no, yo creo que ya Bueno, nos vamos pasemos a evaluación. con el sondeo final. Sí, ¿Listo? Listo, Doc. sí. Entonces ya iniciamos con nuestro sondeo inicial, final. Entonces nos vamos con la primera pregunta. Son estresores que generan burnout. A. Claridad del rol. B. Demanda de la carga mental. C. Liderazgo autocrático. D. Ninguna de las anteriores. A, B y C son ciertas. 15 segundos para poder responder nuestra primera pregunta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Claridad del rol con el 2%. B. Demanda de carga mental 25%. C. Liderazgo autocrático. D. Ninguna de las anteriores 2%. A, B y C son ciertas 68%.
Doctor, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Excelente, nos fue bien. La respuesta es A, B y C son ciertas, o sea, la respuesta es el distractor E. Es decir, son estresores que generan burnout. Claridad del rol, se lo dije. Liderazgo autocrático, se lo dije, es el que más nos está generando estrés y burnout. Y por eso, de 10 personas, generación Z y generación también, generación antigua, se van por un mal liderazgo. La demanda de la carga mental, sí, o sea, mucha carga mental, mucha responsabilidad, mucho programación y la claridad del rol, que tengas claridad del rol. Entonces son tres y me voy bien, de 52% pasamos a 68%, o sea, subimos el percentil 16 puntos, o sea, la gente entendió nuestra conferencia. Segunda pregunta, Sandra. Perfecto, nos vamos con la segunda pregunta. ¿Son herramientas para manejar el estrés? A, organizar el tiempo. B, aprender a trabajar en equipo. C, descanso e higiene del sueño. D, hacer pautas activas. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, organizar el tiempo, 15%. B, aprender a trabajar en equipo, 9%. C, descanso e higiene del sueño, 21%. D, hacer pausas activas, 53%. E, ninguna de las anteriores, 2%. Estos son los resultados de la segunda pregunta. Doctor, Ok, ¿cómo nos fue con esta pregunta? bueno, la respuesta es organizar el tiempo, sí, esa puede ser. Aprender a trabajar en equipo, sí, ahí se la puse. O sea, organizar el tiempo, les dije matriz de Eisenhower o la matriz de Leon Morse. Aprender a trabajar en equipo, sí, también puede ser respuesta. Descanso y en el sueño, sí, mínimo 7 horas. La fatiga es uno de los causantes más de accidentalidad de trabajo. Hacer pausas activas, sí, el cuerpo tiene que moverse y manipular. Y ninguna teoría es así, no, o sea, cualquiera de eso. Cuando vemos nosotros aumentamos de 5% en trabajar en equipo, aumentó a 9%, de hacer pausas activas del 52% aumentó al 53%, bueno, me voy tranquilo, se cumplió el objetivo, aumentamos cada uno. O sea, la respuesta es o puede ser A, o puede ser B, o puede ser C, o puede ser D. Última pregunta, Sandra. Listo, doctor. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La reestructuración cognitiva es una técnica utilizada para el manejo del estrés. A, verdadero. B, falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, verdadero con el 97%, B, falso el 3%. ¿Listo? ¿Cómo nos fue con La esta pregunta, doctor? Sí, nos fue bien, es verdadero. O sea, la reestructuración cognitiva, recuerden, el que le decimos a mi hija con el perrito en el parque, ¿qué le hacemos? Una reestructuración cognitiva. Es una técnica usada mucho para manejar el estrés. Si no reestructuro de que el perro viene con su posal, le cambio ese pensamiento, esa rubia negativa, se la cambio, ella se va a angustiar, se va a estresar, ¿cierto? Entonces, mira, el perro, sí, ella lo ve, le cambio eso e inconscientemente le estoy diciendo por un pensamiento positivo. Qué bien, estábamos en 97% y pasó a 98%, estamos ahí más o menos. Qué bien, me puedo ir tranquilo este fin de semana a descansar, se cumplió el objetivo de la conferencia, de la plática, y bueno, que sean felices, Efraín les dice, y que tengan un feliz fin de semana. Doctor Efraín Butrón, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video.
Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, están disponibles en Bogotá. Escríbete escaneando el código QR en pantalla o a través del chat encontrarás el enlace para realizar la inscripción. No esperes más y participa. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!